Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar operaciones con fracciones, pero para poder entenderlo lo vamos a dividir en varios videitos para trabajar en cada uno de ellos un tipo de operación diferente porque hay mucha información que ustedes tienen que prestar muchísima atención. Como les digo siempre, yo les voy a dar diferentes procedimientos para que puedan resolver operaciones. Lo que les queda a ustedes es mirarlos bien a todos y después decidir cuál les resulta más cómodo, más fácil y utilizar ese método para poder trabajar y así resolver correctamente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Vamos a empezar con la más compleja, que son sumas y restas. En este caso, antes de empezar a explicarles cómo se resuelven, tienen que entender el por qué se resuelve de esa manera. Y vamos a verlo a través de un ejemplo en el pizarrón. Si yo tuviera, en el caso, esta cuenta, 6 octavos más 1 octavo, si yo lo representara en el pizarrón, me quedaría de esta forma. Me pide 6 partes y tendría la otra fracción que sería de 1 octavo, que es la que yo tengo acá, ¿sí? La estoy dibujando, sería 1 octavo. Como ustedes ven, en el caso de 6 octavos y de 1 octavo, en ambos casos mis divisiones tienen exactamente el mismo tamaño. Entonces ahí no voy a tener ningún inconveniente. Yo hago 6 octavos más 1 octavo, voy a poner el mismo denominador. ¿Por qué? Porque en ambos enteros se dividió en 8 partes iguales y el resto que me toca hacer es sumar la cantidad de partecitas que yo he sombreado, que fueron 7. El problema va a surgir si yo, en vez de tener esa cuenta así, yo tuviera esto que les voy a poner ahora. 1/2 más 1/4. ¿Qué me va a pasar en este caso? Yo dibujo 1/2, o sea, denominador 2, mi entero lo dividí en 2 partes. Tomo una sola. ¿Qué pasa cuando voy a dibujar 1/4? Yo voy a dibujar 1/4. Fíjense que los enteros tienen la misma medida. Si yo lo divido en 4 partes y tomo una, yo en este caso no puedo hacer como en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque este pedacito en que yo dividí mi entero es mucho mayor que este pedacito que yo tengo acá. En este caso, como tengo fracciones con diferente denominador, voy a tener que buscar fracciones que tengan el mismo denominador. ¿Qué pasaría si yo a esta fracción de acá la divido en la misma cantidad de partes que yo tenía este entero de acá abajo? Me quedó, ahora sí, 2/4. ¿Por qué? Porque 2/4 es igual a 1/2. Estoy representando la misma fracción escrita de diferente manera y encontré el mismo denominador. Ahora sí voy a poder reemplazar 1/2 por 2/4 y le voy a sumar el cuarto que yo tenía de la segunda fracción. Y resolvemos de la misma manera. ¿Sí? Ahora bien, vamos a encontrar o vamos a trabajar entendiendo esto. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo sumo y resto, tengo que tener las fracciones con el mismo denominador. Hay diferentes formas de encontrar fracciones con el mismo denominador. Vamos a ver la primera. Vamos a ver el primer ejemplo. Yo tengo 2/5 más 3/4. Esta forma de acá que les voy a enseñar ahora es un método que ustedes no tienen que estar buscando múltiplos comunes. Simplemente es hacer operaciones. ¿Cómo lo voy a resolver esto así? La primera forma, hago 5 por 4. Multiplico los denominadores entre sí. ¿Qué hago después? Voy a ver la parte de arriba, la parte de los numeradores. Multiplico los extremos por un lado, 2 por 4,
Como es una suma, le pongo el signo más. Si hubiera sido un menos, se le pone un signo menos. Y después multiplico los medios, que serían 5 por 3. ¿Qué me va a quedar? 2 por 4, 8, más 5 por 3, 15. Y de denominador me va a quedar 5 por 4, 20. Esta cuenta va a ser el resultado de 8 más 15, 23, 20 avos. Esa sería la primera forma. Segunda forma. Vamos a ver una segunda forma de cómo encontrar denominadores comunes. Vamos a ver la segunda forma. Yo tengo denominador 5 y denominador 4. ¿Qué hago? Hago escalas. ¿Sí? Si el método anterior no me gustaba utilizarlo porque son muchas cosas para acordarme, empiezo a buscar escalas del 5, la escala del 4 y voy a encontrar el primer número que se repite en estas dos escalas. 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Yo les recomiendo siempre empezar por el número mayor para tener que escribir menos cantidades en las escalas. Vamos con el 4. 4 no está, sigo. 8 tampoco lo tengo en esta escala. 12 tampoco está. 16 tampoco está. 20 lo tengo en las dos escalas. Entonces, el denominador común para estas dos fracciones va a ser el número 20. ¿Qué hago ahora? 5, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 20? Lo multipliqué por 4. Entonces, al 2 lo multiplico por 4 y me va a dar 8. 4, ¿por cuánto lo multipliqué para que me dé 20? Me dio 5. 5 por 3, 15. Y van a ver que me va a dar el mismo resultado que en el ejemplo anterior, 23, 20 avos. Ese sería el segundo método. Vamos a un tercer método. ¿Qué tenemos? Sigo trabajando con la misma operación para que ustedes puedan entender y ver que siempre el resultado es el mismo. Tengo que buscar el MCM entre 5 y 4. ¿Cómo hacíamos esto? Factoreando. Factoreo el número 5 y factoreo el número 4. ¿Sí? 5 dividido 5 es 1. 4 lo divido por 2, me da 2. Lo divido por 2, me da 1. Me queda 5 para el número 5 y 2 al cuadrado para el segundo. Recuerden que el MCM se calcula todos los factores con su mayor exponente. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado por 5, 2 al cuadrado es 4, por 5, 20. Entonces mi denominador, como venimos viendo ya en todos los ejemplos, va a ser 20. ¿Sí? Última forma de calcularlo. No lo quiero calcular con MCM. Vamos a aprender una forma distinta de factorear números. Y va a ser la siguiente. Vamos a anotar todos los números primos. El 2, tenemos el 3, tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 11 y así sucesivamente. Siempre vamos a empezar a trabajar con el número primo más chico. ¿Qué voy a factorear? Yo tengo que encontrar un múltiplo común a 5 y a 4. Entonces, vamos a poner 5 por un lado y vamos a poner el 4 por el otro. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a empezar a trabajar con el primer número primo que tengo, que es el 2. El 2, ¿puedo dividir al 5 o al 4? Sí, este 4 lo puedo dividir por 2. Entonces lo pongo. Como este no lo pude dividir por 2, lo vuelvo a copiar. Y 4 dividido 2 me va a dar 2. Vuelvo. Sigo con el mismo número hasta que no tenga más posibilidades.
tengo el 5 y el 2. ¿Hay alguno de estos dos números que yo lo pueda dividir por 2? Sí, el 2. Entonces lo copio acá. 5 no lo puedo dividir por 2, pero 2 dividido 2 lo puedo hacer y me va a dar 1. En este caso, como llegué al 1, ahí lo terminé. Repito el 5. Vamos al otro número, vamos al 3. El 1, como en este caso el 4 ya llegué al 1, me olvido de esta columna. Sigo trabajando con esta. 5. ¿Lo puedo dividir por 3? No. Paso al siguiente número primo, que sería 5. ¿Lo puedo a 5 dividir por 5? Sí. Entonces lo escribo acá. 5 dividido 5 me va a dar 1. Como todos los números que yo estaba factoreando llegué al 1, terminé. Si hubieran más posibilidades, después seguiría con el 7, el 11 y así sucesivamente. ¿Qué me quedó acá? 2 por 2, 4 por 5, 20. Y ahí obtuve mi número múltiplo de 5 y de 4. Ahí tuvieron las 4 posibilidades para poder encontrar el denominador común a varias fracciones. ¿Qué pasa en el primer ejemplo que nosotros dimos? El primer caso, el primer procedimiento, si yo tengo más de 2 fracciones,